Buenos días, mi nombre es Luis Carlos Hurtado Palacio, estudiante de regencia. ¿Qué es el proyecto de investigación? Este ejercicio de plantear el problema de investigación es considerado como un momento central y decisivo del proceso de investigación. Cada paso tiene su importancia y valor, pero la definición del asunto sobre el que versará la indagación determina en gran medida las posibilidades de éxito de la intención investigativa. El problema de investigación expresará el grado de maduración de una pregunta, una búsqueda, una intuición o de una exploración previa sobre un objeto de la realidad. En este sentido, evidencia el proceso de pensamiento que ha seguido a una pregunta o pesquisa formulada por un investigador o por un grupo de investigadores. En los comienzos de la experiencia investigativa de un investigador, el problema de la investigación puede iniciar su configuración de una intuición personal o percepción sensible, de una idea, una sospecha acerca de la necesidad de profundizar en una posible interpretación que ha empezado a construirse sobre una determinada realidad natural o social. Esa intuición, percepción primaria o sospecha encuentra una opción de perfilamiento básicamente en dos iniciativas. Primero, un acercamiento de mayor observación el asunto o hecho que motiva el interés investigativo. Esto es, un adentrarse de manera experiencial, sensible y con preguntas a las circunstancias, condiciones, realidades, factores que rodean el aspecto de la realidad que quiere investigarse. Segundo, la inspección o reconocimiento del pensamiento, análisis e interpretación producida acerca del objeto a investigar. En otras palabras, la exploración documental del conocimiento producido que rodea y se enfoca al asunto de interés investigativo. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema de la investigación, los elementos para plantear un problema son tres y están relacionados entre sí, y son las preguntas de la investigación, los objetivos y la justificación del estudio. Comenzaremos refiriéndonos al planteamiento del problema y a la delimitación, y luego veremos el tema de los objetivos y la justificación del estudio. El planteamiento del problema de la investigación es la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación que se realiza por medio de preguntas, lecturas, encuestas, pilotos, entrevistas, etc. La función del planteamiento del problema consiste en revelarle al investigador si su proyecto de investigación es viable dentro de sus tiempos y recursos disponibles. La delimitación se realiza mediante 5 pasos, a saber: la delimitación del objeto en el espacio físico-geográfico, la delimitación en el tiempo, la delimitación precisando el significado de sus principales conceptos mediante el análisis semántica, mediante el uso de enciclopedias y diccionarios especializados, la selección del problema que será objeto de la investigación, la formulación interrogativa del problema de la investigación, la formulación de oraciones tópicas, la determinación de los recursos disponibles. Convengamos que investigar significa tener interés o deseo de conocer, de saber. Sin embargo, las maneras de cómo se conecta el investigador con el tema pueden ser muy variadas y pueden contener muchos matices. Dentro de este amplio marco de posibilidades de elección hay por lo menos dos parámetros básicos. El tema le es impuesto al investigador por la institución o es elegido libremente por el investigador o el grupo investigador dentro de estas. ¿Qué es la justificación? Es la formulación de un proyecto de investigación. ¿Qué es la justificación? En la formulación de un proyecto de investigación se requiere argumentar la conveniencia y utilidad de su realización, su relevancia. Se establece considerando sus posibles aportes a la sociedad y al conocimiento, es decir, los eventuales efectos de sus hallazgos en la vida de una comunidad, una ciudad o un territorio determinado
y las contribuciones al desarrollo de la teoría, así como el mejoramiento de procedimientos y métodos en la investigación. ¿Por qué es importante realizar la investigación? ¿Qué beneficios traerá consigo el nuevo conocimiento? ¿Por qué se justifica producir el conocimiento intencionado de los objetivos? Son, entre otras preguntas, las que intentan responderse en la justificación del proyecto de investigación. Hernández, Sampieri y otros proponen que dentro de la justificación se establezca la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica de la investigación. ¿Qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es el aspecto medular de la investigación. Su planteamiento es producto de la idea de investigación, profundización en la teoría del fenómeno de interés, revisión de estudios previos, entrevistas con expertos, entre otras. Como conclusión, se afirma que la pregunta de investigación cualitativa debe poseer la caracterización de construcción de realidad mediante los signos que emergen en la interacción simbólica de un grupo humano. En la pregunta de investigación cuantitativa se debe hacer mención a la medición, manipulación o análisis estadístico que se pueda realizar a un determinado fenómeno. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? La pregunta de investigación es el primer caso para comenzar una investigación y es un reto por el que pasan todos los que inician una tesis o trabajo. No podemos comenzar a redactar o preparar un proyecto de investigación si no tenemos pregunta de investigación identificada. No podemos escoger técnicas, teorías o datos si no tenemos pregunta de investigación. Si no tenemos identificada una pregunta de investigación, divagaremos y perderemos mucho tiempo y energía. La pregunta de investigación es la meta que buscaremos responder y será nuestra guía durante todo el proceso de investigación. Es mejor perder días, semanas o meses buscando una pregunta de investigación que iniciar una investigación sin tener una pregunta. Si la pregunta de investigación cambia una vez iniciada la investigación, debemos reiniciar la investigación y volver a revisar el problema, las teorías y la revisión bibliográfica. Por ello, vamos a ver qué debe tener una pregunta de investigación y cómo formular la pregunta de investigación. ¿Cómo se formula? Para formular la pregunta de investigación es importante plantearnos en primer lugar la pertinencia. En este sentido, se recomienda utilizar el acrónimo FINER como objeto de verificar que la pregunta sea factible, interesante, novedosa, ética y relevante. En segundo lugar, para redactar la pregunta de investigación se debe incluir elementos pacientes, intervención, comparación y outcome, PIC. ¿Qué es una hipótesis de investigación? La formulación de una hipótesis es la manera o los requisitos que deberán cumplirse para proceder a redactarla y entonces tener el enunciado conocido como hipótesis, lo cual es diferente al concepto de hipótesis. Es decir, hablaremos de la hipótesis como un enunciado y posteriormente como un concepto en base a las preguntas, cómo se formula y para qué sirve. ¿Qué son los objetivos de la investigación? Un objetivo de investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. También indica el propósito por el que se realiza una investigación. Este tipo de objetivos se centran en una área de conocimiento específica y van enfocados a ampliar de alguna forma el conocimiento sobre una materia. El objetivo de una investigación determina e influye en los demás elementos de una investigación como el marco teórico o la metodología. Los objetivos de investigación se suelen redactar partiendo de un verbo en infinitivo y deben ser claros, alcanzables y pertinentes. Están planteados a partir de un problema o una hipótesis. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en tres partes.
educativos, empresariales, metodológicos. ¿Cómo se redactan? Los objetivos se redactan comenzando por un verbo en infinitivo y deben ser evaluables, permitiendo comprobar si se alcanza el resultado. Los objetivos deben definirse de forma clara, objetivos concretos que no confundan o de vía libre a interpretaciones. Medibles, formulados de forma que tenga un resultado alcanzable. Y reales, referidos a procesos reales que se puedan observar. ¿Qué es la formulación del problema? ¿Qué es la formulación del problema? La formulación del problema de investigación es la etapa donde se encuentra formalmente la idea de investigación. Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación. Establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará dicho proyecto.